Bienvenidos al canal de YouTube de Agenda Mundial. El ejército ucraniano está intimidando a los invasores rusos. Los ataques del ejército ucraniano en la zona donde se encuentran los invasores rusos son tan intensos que los soldados rusos no pueden ni arrancarse la cabeza. Los soldados rusos están perdiendo cada vez más la esperanza en Ucrania día a día. Están asombrados y conmocionados por el éxito del ejército ucraniano. Al comienzo de la invasión, los soldados rusos, que pisaron el territorio de Ucrania con grandes esperanzas, pronto perdieron la esperanza. El ejército ruso enfrentó un obstáculo y una resistencia infranqueables en Ucrania. Subestimar las capacidades de combate del ejército ucraniano ha sido uno de los mayores errores del ejército ruso. Los ucranianos continúan escribiendo epopeyas contra los invasores rusos con sus luchas épicas. La Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo 11 ataques contra posiciones rusas en el último día. La Fuerza Aérea de Ucrania ha llevado a cabo sus ataques en las últimas 24 horas. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo dijo en su actualización matutina, informó una agencia de noticias activa en la región. El Estado Mayor de Ucrania informó que la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo numerosos ataques contra grupos de personal ruso y también golpeó 9 grupos de unidades de artillería y fuerzas de cohetes del ejército ucraniano, así como armas y equipo militar del ejército ruso y 2 emplazamientos antiaéreos. Los sistemas de misiles, la estación de guerra electrónica y el depósito de municiones del ejército ruso resultaron gravemente dañados e inutilizables como resultado del ataque. Al mismo tiempo, los invasores rusos llevaron a cabo 2 ataques con misiles y 12 ataques aéreos utilizando 2 vehículos aéreos no tripulados Shahed-136. Los soldados ucranianos derribaron estos drones. Además, el ejército ruso llevó a cabo 68 ataques utilizando múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Los civiles que vivían en la región resultaron heridos en los ataques. El Estado Mayor enfatiza que la amenaza de nuevos ataques con misiles enemigos en toda Ucrania es alta. En las direcciones de Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Shakhtarsk, los defensores ucranianos repelieron más de 85 ataques rusos. La situación operativa en las direcciones Volyn, Polishcha, Sivershchina y Sloboyanskchina no ha cambiado significativamente. El día pasado, el ejército ruso llevó a cabo ataques con morteros y artillería contra los asentamientos de Yelain, Baranivka y Timonavichi en la región de Chernihiv. En dirección a Bakhmut, el ejército ruso continúa avanzando. Las fuerzas rusas continúan atacando la ciudad de Bakhmut. Los defensores ucranianos repelieron los ataques en los distritos de Orikovo-Vasilivka. La confusión en la región de Donetsk continúa. En las direcciones Avdiivka y Shakhtarsk, el ejército ruso continúa atacando las posiciones ucranianas. En las direcciones de Zaporizhia y Kherson, el ejército ruso está defendiendo, en algunas áreas está tratando de crear condiciones para operaciones ofensivas. En la ocupación de un año, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a unos 149.240 soldados rusos, según informó una agencia de noticias. El Estado Mayor del Ejército ucraniano dijo el 27 de febrero que mientras las fuerzas ucranianas y rusas continúan enfrentándose en feroces combates en el este y el noreste, Rusia ha aumentado su personal en el este de Ucrania al tiempo que intensifica sus esfuerzos para llevar a cabo acciones ofensivas en la región. En el informe publicado por el Estado Mayor por la noche, según la información disponible, unos 200 soldados de la región de Rostov fueron trasladados temporalmente a la región ocupada de Luhansk. El Estado Mayor Conjunto agregó que los ataques aéreos rusos durante el día incluyeron 12 ataques de vehículos aéreos no tripulados Shahed-136 de fabricación iraní y más de 55 ataques de sistemas de salva de cohetes. El Estado Mayor de Ucrania dijo, la amenaza de un ataque con misiles en suelo ucraniano sigue siendo alta. 2 trabajadores de rescate murieron en ataques rusos en el oeste de Ucrania en los últimos días de febrero. Las autoridades locales dijeron que toda Ucrania estuvo en alerta de ataque aéreo durante casi una hora mientras las fuerzas rusas usaban drones de fabricación iraní en el ataque. El jefe de la Administración Militar Regional, Seri Amali, hizo una declaración confirmando el incidente y dijo que en la ciudad occidental de Khmelnytsky, un ataque con aviones no tripulados rusos mató a un miembro de los servicios de rescate, mientras que una segunda persona murió tras resultar herida en la noche de la ciudad. Bombardeo de tiempo el 27 de febrero. El jefe de la administración militar de la capital,
Serhiy Popko, dijo que 9 drones fueron destruidos en Kiev y no se reportaron víctimas ni daños inmediatos. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos violentos en la ciudad ucraniana de Bakhmut. Las fuerzas rusas han estado atacando sin piedad a Bakhmut desde el verano, pero Moscú redobló sus esfuerzos para tomar la ciudad cuando lanzaron una nueva ofensiva a principios de este año. Los analistas dicen que capturar la ciudad, que fue destruida casi por completo en los combates, tendría poca importancia estratégica para Rusia, pero Moscú le daría una importancia simbólica a la captura para levantar la moral de los soldados. El Estado Mayor de Ucrania también informó de una deserción masiva entre los soldados rusos enviados al frente. Funcionarios del Estado Mayor de Ucrania dijeron: los subcomandantes rusos asignados con deberes políticos están tratando activamente de evitar que los soldados rusos deserten. La información sobre la deserción masiva entre las tropas rusas no se pudo verificar de forma independiente. Los civiles huyen de la ciudad ucraniana de Bakhmut mientras continúa la batalla por la ciudad oriental. Mientras los combatientes rusos presionan para apoderarse de la ciudad en el este de Ucrania, las fuerzas de Kiev intentan ayudar a los residentes a escapar. La presión sobre los soldados y civiles ucranianos que se esconden en Bakhmut aumenta mientras las fuerzas de Kiev intentan ayudar a los residentes a escapar de la ciudad sitiada del este. Según los soldados ucranianos que los ayudaron, una mujer murió y 2 hombres resultaron gravemente heridos por los bombardeos cuando intentaban cruzar un puente improvisado desde Bakhmut recientemente. Un representante del ejército ucraniano, que no quiso ser identificado por razones operativas, dijo a una agencia de noticias que ahora era demasiado peligroso para los civiles salir de la ciudad en automóvil y que la gente tenía que huir a pie. Bakhmut se convirtió en el objetivo principal de la aplastante ofensiva oriental de Moscú cuando las tropas rusas, incluidas grandes fuerzas del Grupo Especial Wagner, se acercaron cada vez más a la fortaleza clave oriental clave de Kiev. Periodistas cerca de Bakhmut informaron haber visto un puente de pontones instalado por soldados ucranianos para ayudar a los pocos habitantes restantes de la ciudad a llegar al pueblo cercano de Kromov. Más tarde dijeron que vieron arder al menos 5 casas como resultado de los ataques en Kromov. Según funcionarios de inteligencia militar del Reino Unido y otros analistas occidentales, las tropas ucranianas han destruido 2 puentes clave en las afueras de Bakhmut en las últimas 36 horas, incluido uno que lo conecta con la ciudad cercana de Chasiv Yar en la última ruta de suministro restante de Ucrania. En la última de sus actualizaciones periódicas en las redes sociales, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que el colapso de los puentes se produjo cuando los combatientes rusos ingresaron a más suburbios del norte de Bakhmut, aumentando la presión sobre los defensores ucranianos. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, D.C., evaluó el viernes por la noche que las acciones de Kiev podrían indicar una retirada inminente de Ucrania de partes de la ciudad. Mientras tanto, se siguen experimentando novedades en cuanto a la ayuda a Ucrania. La tripulación ucraniana entrenada en los tanques británicos Challenger 2 en el Reino Unido dice que la potencia, la masa y los controles operativos del vehículo serían bienvenidos en el campo de batalla en la región de Donbass. Si bien se considera que los tanques de 20 años necesitan una actualización en el Reino Unido, brindan una gran mejora con respecto a los tanques T-80 de la era soviética que los soldados ucranianos han usado alguna vez. Los entrenadores británicos esperan que las tripulaciones ucranianas puedan ponerse al día a finales de marzo cuando 14 Challengers zarpen hacia Ucrania. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por mirarnos.